Así que pues, bienvenidos a este tiempo. Me alegra tenerles aquí. En Bolivia, en la escuela que se dio hace unos meses atrás, en un momento el pastor Fernando dijo algo, decía que se sentía intimidado por la cantidad de jóvenes que habían alrededor, pero él explicó, dijo no intimidado en mala manera, sino que él dijo esto: porque estos jóvenes me están oyendo y si me equivoco y ellos toman ese error como una verdad, eso puede trastocar su destino. Recordaba esas palabras del pastor Fernando y yo siento mucho gozo realmente, el cuerpo como iglesia. Algunos jóvenes no están aquí, algunos no están sentados adelante porque no estuvieron. Pero yo lo que quiero decirles es que mantengamos lo que Dios nos está entregando. Hay un versículo en la Biblia que dice que la fuerza está en los jóvenes, pero también hay un verso que dice que respetemos las canas. Entonces hay un equilibrio allí, ¿sí? Ellos deben ver, deben inspirarse en lo que los adultos hacemos, y le puedo asegurar que esa palabra de hoy día, mire mi anillo, la palabra de hoy viene como anillo al dedo, se lo aseguro. Padre, te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo por la libertad que tenemos en podernos mover aquí sin estructuras de hombres, sino en la libertad del Espíritu. Gracias, gracias Señor. Te pido que seamos guardados, que seamos edificados, que seamos animados por esta palabra. Gracias por cada familia que hoy está aquí, por cada hermano o hermana que también está conectado en esta transmisión en las diferentes ciudades y naciones hasta donde llegue esta señal. Oramos por los que a futuro verán también este video, que también sean edificados en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sé propicio a nosotros, y solamente Cristo y únicamente Él se ha visto y levantado, y a Él, solamente a Él se ha dada la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Puede levantar su mano derecha, diga conmigo: somos tierra fértil. Diga la palabra. La semilla que hoy se siembra en mí va a dar fruto, mucho fruto. Diga, más fruto. Diga, sobre todo, fruto que permanece. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Gloria sea al Señor. Se llama esta sesión, que es la parte 3. Recuerda que estamos en la serie La batalla por las generaciones, y hace 2 semanas hemos venido hablando de volviendo al diseño original de la instrucción a los hijos. Hoy es la tercera parte y la última parte de esta. No es que estoy terminando la serie, solo para que lo tenga presente. Y se llama esta palabra, diga conmigo: testimonio, estatuto, juicio. Lo puede repetir usted solo, vamos, 2, 3. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 20, cito la palabra, dice así, y es emocionante este verso, mire: y el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los decretos que Jehová nuestro Elohim os ordenó? Empiezo esta tercera sesión de este punto con esta palabra que nos lanza una interrogante. O sea, hay un momento, según la Escritura, según Dios, según el Espíritu, que los hijos preguntarían ¿a quién? A los padres. El día de mañana, o sea, hoy. Amén. Pasado. Dice: cuando tu hijo te pregunte, entiéndase
que si me van a hacer una pregunta, yo debo tener un depósito. Diga conmigo, un depósito. ¿Un depósito de qué? De palabra, de experiencia, de testimonio, para poder responder a esta pregunta. Estamos hablando de aquí algo elemental. Como son, va a la pantalla 3 cosas rápidamente para que las podamos leer: testimonio, estatuto y juicio. Vamos, léalo por favor, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué le hablo de esto? En esta versión dice, ¿qué significan los testimonios, los estatutos? En esta versión dice decretos, pero en sí son juicios. 3 cosas, escúcheme, amado hermano, hermana, 3 cosas que los padres, los que somos padres, deberíamos poder explicar y enseñar a nuestros hijos. 3 cosas básicas, elementales: lo que es el testimonio, lo que es el estatuto y lo que es el juicio. Entonces me voy a tomar unos primeros minutos como introducción para mirar en el antiguo pacto estas 3 palabras en el original, y luego vamos a meternos en el nuevo pacto. Porque si alguien puede hacerse una interrogante y decir, ¿y esto aplica para ahora? Pues lo vamos a demostrar hoy por la palabra, que como está escrito, todo pasará menos su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, la primera palabra que va a la pantalla es la palabra testimonio. Y testimonio se traduce del original edad, no edad, sino edad, que significa testigo. Y en Deuteronomio capítulo 6, verso 21 al 23, y quiero pedirle que puedas leer, Melanie, puedes leer ese versículo que va a la pantalla, ¿sí? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, pero Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y ante nuestros propios ojos Jehová dio señales y portentos grandes y funestos en Egipto contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que con juramento había prometido a nuestros padres. Gracias. Note lo que dice la palabra. Entonces dirás. ¿Estamos aquí? ¿Tengo su atención? Entonces dirás a tu hijo. Recuerde, ¿no? Antes va a preguntar. ¿Qué vas a responder cuando te pregunte? ¿Qué son los estatutos, testimonio y juicio? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto. Entonces empieza la narrativa. El pueblo hebreo era muy experto en la narrativa, en narrar la historia. Por eso es que vemos que Jesús, ¿cómo hablaba? En parábolas. Entonces es importante esta acción, porque los hijos deberían saber, estamos hablando en el contexto aquí, hebreo, ellos tenían que saber ¿qué cosa? El origen de la familia, de dónde Dios los había sacado. Y lo primero que empieza describiendo aquí es: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto. Si nosotros contextualizamos esto, ¿qué le podría yo decir a mis hijos? Por ejemplo, yo era esclavo ¿de qué? Del pecado, porque yo no nací dentro de una familia creyente. Y aunque mis hijos hayan nacido dentro de una familia creyente, no significa que ya estaban libres de pecado, ¿estamos claros? Obviamente iban a encontrarse con otros principios y valores. ¿Me entiende? Si usted le pregunta a mis hijos si alguna vez me han visto borracho o ebrio, alcoholizado, le van a decir que no. Lleno del Espíritu es otra cosa. ¿Me comprende? ¿Está entendiendo? Entonces, ¿cómo contextualizamos esto?
Ellos tenían que tenerla clara. O sea, mírenme, todos tenían que saber ¿qué cosa? La historia, el origen, de dónde ellos venían, de dónde habían sido sacados. ¿Por qué? Porque ahí iban a encontrar el propósito de ser la nación de Israel. ¿Me sigue? Cuando tú no conoces tu inicio, ¿cómo vas a poder encontrarte con el propósito? ¿Para qué Dios te estableció? ¿Para qué Dios estableció tu familia? Por eso es que es muy importante cuando un hombre y una mujer se van a casar. No es simplemente un tema de hormonas, hermanos. Es un asunto de propósito. ¿Qué propósito tiene Dios en unir ese varón y esa varona? O ese varón y esta mujer. ¿Me entiende? Todo tiene un propósito. Todo tiene un diseño. La segunda palabra es la palabra estatuto. Y la palabra estatuto viene del original yog, que significa promulgación, costumbre, decreto, derecho, determinar, ley, límite, medida, necesario, norma, ordenación, ordenamiento, ordenar, plazo, ración y tarea. Vamos a la palabra, a Deuteronomio 6:24, y mire lo que dice el texto, por favor, no se distraiga. ¿Puedes, Brigitte, leerlo? Y Jehová nos ordenó poner por obra todos estos estatutos, temiendo a Jehová nuestro Elohim, para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos, como veis en este día. ¡Wow! ¡Qué poderosa esta palabra! La voy a citar. Y Jehová nos ordenó poner por obra todos estos estatutos. O sea, diga conmigo, todo es todo, vamos. Temiendo a Jehová nuestro Elohim, o sea, nuestro Dios, para que nos fuera siempre bien. Note, por favor, lea en el Espíritu la palabra. Para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos. ¡Wow! Como veis en este día. Imagínate lo que le están soltando a quién, a los hijos. Le estaban dando la clave de cómo no morir en el intento o cómo no morir jóvenes. La mayoría de la gente famosa en el mundo del jet set, en la música o en cualquier otra área, que no glorificó a Dios, murieron antes de los 40 años, 30 años. Cantantes famosísimos que se suicidaron y algunos ni siquiera se termina de resolver la manera por qué razón murieron. Hay teorías conspirativas alrededor. Pero fueron gente que así, chasquearon los dedos y llenaban estadios. Su música hoy se escucha. ¿Por qué? Aquí, amados jóvenes, amadas familias que estamos aquí, estamos mirando en la Escritura qué le aseguraba al pueblo vivir bien, conservándose vivos, o sea, sanos, hasta ese día. Deuteronomio capítulo 10, versos 12 al 13. ¿Puedes pasar el micrófono para que lea Natán, sí? Y ahora Israel, ¿qué te pide Jehová tu Elohim? Sino que temas a Jehová tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos de Jehová y sus estatutos que te prescribo hoy, para provecho tuyo. Ok, note la palabra. Y ahora Israel, ¿qué te pide Jehová tu Elohim? Hay una pregunta aquí. Sino que temas a Jehová tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma. Escúcheme, aquí hay una clave. No solamente es amarlo, sino servirle.
guardando los mandamientos de Jehová y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. La tercera palabra es la palabra juicio. Recuerde que estamos citando lo leído en Deuteronomio 6:20, ¿sí? Estamos en un solo verso y esta es la introducción. La palabra juicio es la palabra amistad, que significa veredicto, favorable o desfavorable, pronunciado judicialmente, sentencia o decreto formal, humano o de ley divina, juzgar, sentencia, sentenciar, tratar, tribunal. Y pues obviamente los hermanos que son abogados o entienden de leyes captan esto más rápido, ¿no? Nos podrían dar cátedra sobre este tema. Pero estamos aquí en la Escritura y Deuteronomio 6:25 dice lo siguiente. Le voy a pedir que por favor Isaías, ¿puedes leerlo? Entonces se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante Jehová nuestro Elohim, tal como Él nos ordenó. Amén. Note lo que dice el texto. Entonces, por favor, preste mucha atención. Se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir con este mandamiento ante Jehová nuestro Elohim, tal como Él lo ordenó. Wow. O sea que no es simplemente que tengas una Biblia, no es simplemente que lo pegues en la puerta de tu casa o te lo sepas de memoria. Necesitamos cumplirlo. Diga conmigo, hay que cumplirlo, vamos. Tengo un texto más para este punto. Y vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 24, versos 10 al 13. ¿Sí puedes leerlo, Ana, tú? ¿Sí? Cuando prestes a tu prójimo cualquier cosa, no podrás entrar en su casa para tomar su prenda. Te quedarás afuera hasta que el hombre a quien has prestado te saque la prenda afuera. Y si el hombre es pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le será devuelta la prenda cuando el sol se ponga, para que duerma con su ropa y te bendiga, y te será un acto justo delante de Jehová tu Elohim. Wow. Y te será un acto justo. O sea, se dan cuenta que el tema de la justicia está implícitamente o intrínsecamente ligado a las relaciones. Porque este texto habla de un asunto de no ser gravoso ¿a quién? Al prójimo. Y algo tan sencillo como esto, de devolverle una prenda a alguien. ¿Sabe qué? Yo, en mi vida, yo ya perdí la cuenta de cuántos libros a mí la gente no me devolvió. Y una vez me leí, un comentario que decía, no se sabe quién es más tonto, el que presta el libro o el que lo devuelve. A mí me gusta que la gente aprenda a leer. De hecho, las cosas que más me gusta regalar cuando alguien cumple años, para mí es un libro. Creo que uno de los mejores regalos es que tú le des un libro a alguien. Pero no cualquier libro, obviamente. Tienes que recibir una palabra para eso. Una Biblia. Y a lo largo de estos años, hay muchos hermanos que están en injusticia porque no me devolvieron los libros. Y yo a veces he subido en el chat de la congre diciendo, si alguien tiene un libro mío, por favor, devuélvalo. Yo todavía conservo mi primer libro que me compré en la ciudad de Quito en el año 2000. Se llama No vale tres maníes. Es la historia de un hombre que llegó a ser uno de los más grandes en la televisión en México, pero su profesora en su pueblo le dijo, Ramírez, usted no vale ni tres maníes. Así que Ramírez le dedicó el libro de Tres maníes a su profesora. Llegó a ser un hombre tremendo y escribió un himno famosísimo que lo hemos cantado hasta la saciedad. No solamente él era productor de televisión, también era adorador. Y todavía tengo ese libro.
es mi libro favorito. ¿Por qué es su favorito? Porque es el primero. Me lo pagué con mi propio dinero. Yo siempre le digo a los jóvenes, a los que vienen a primicia o con los que tengo contacto, cada cierto tiempo cómprate un libro, cada 3 meses. Es que estoy ahorrando para el cine, estoy ahorrando para el iPhone. Está bien, pero cómprate un libro. Amén. Eso era un paréntesis nada más. Y te será un acto de justicia delante de tu Jehová. Pero devuélvame los libros, ¿sí? ¿Ok? Bien, aquí vamos a cerrar la introducción. Porque ciertamente quería poner contexto del antiguo pacto sobre estas palabras. Ahora, lo siguiente es esto. ¿Qué pasa con el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, respecto de testimonio, estatuto y justicia? ¿Sí? ¿Juicio? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? ¿Esto ya no aplica para nosotros? ¿O es algo que los padres hemos olvidado enseñar? ¿Cuántos estatutos de la palabra conocemos? ¿Cuánto testimonio de la palabra tenemos? ¿Cuánta justicia, cuánto del juicio de Dios conocemos? Entonces, en los próximos minutos vamos a mirar en la palabra esto que le acabo de hablar en la introducción. Amén, ¿estamos listos? Y vamos a mirar que a la luz de las Escrituras, todo el nuevo pacto nos habla lo mismo. Y es nada más y nada menos que la expresión de Cristo mismo. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo, que las casas, los padres y los hijos que hoy estamos aquí, nos podamos conectar con esta impartición. Y podamos empezar a desarrollar esta tarea de entrenar, de enseñar, de instruir a nuestros hijos. Y aquí yo solo estoy hablando 3 palabras. Si usted se sumerge mucho más, va a encontrar un sinnúmero de escritura que nos desafía para poder enseñar, modelar lo que son los principios de las Escrituras. Levante su mano y diga conmigo, testimonio, vamos. Testimonio. No, háblelo fuerte, por favor. Vamos, 2, 3. Testimonio. Vamos a ver primero que la palabra nos habla del testimonio de Dios. O sea, ¿Dios tiene testimonio, pastor? Sí. Y voy a pedirle que esto lo lea Mateo, sí, por favor, si le pasan el micrófono. Sí. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 5, verso 9 al 12, ¿sí? Vamos ahí. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gracias. Wow. Qué diferente es leer esta palabra con todo el contexto anterior. O sea, cuando nosotros simplemente tenemos un hábito de nada más leer escritura, sin revelación, sin un propósito. Por ejemplo, ahora estás recibiendo una instrucción aquí de la importancia, o que podamos ver la importancia de que nosotros los padres enseñemos el testimonio de la palabra, pero nos encontramos que el primero en dar testimonio ni siquiera es Jesús, ni siquiera es Cristo, ni el Espíritu Santo, sino Dios mismo. El Padre da testimonio ¿de quién?
de su Hijo. Wow. Y mire lo poderoso de esta palabra. Si recibimos el testimonio de los hombres, ese es uno. El testimonio de Dios es mayor porque este es el testimonio de Dios que ha dado testimonio acerca de su Hijo, o sea, de Jesús. Y luego sigue declarando el apóstol Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Él. Wow. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. Wow. Porque no ha creído en el testimonio de Dios o no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el verso 11, espectacular, mire. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna. ¿Cuál es el testimonio de Dios? La vida eterna. ¿Y dónde está, dice, esa vida eterna? Esta vida está en su Hijo. Hola. Hola. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Punto y aparte. No hay griego ni hebreo que buscar aquí. Es clarísimo lo que dice la palabra. Cuán importante es tener el testimonio de Dios en nuestro corazón y que nosotros podamos hacer una transferencia a nuestros hijos. ¿Hola? ¿Está aquí conmigo? Que nosotros podamos transferir. Y a veces es más fácil que lo haga otro pastor, que lo haga el líder de jóvenes, los pastores, el entrenamiento que se da, Benjamín, antorchas. Y todo eso es bueno, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero hay algo que Dios te dio a ti. Hay un privilegio que solamente tú tienes de parte de Dios. Y es poder transferir estas verdades directamente desde tu corazón, viviendo esto al corazón de tus hijos. ¿Me estás siguiendo? ¿Están aquí todavía, hermanos? Entonces, ¿qué necesito yo como padre antes de querer transferir algo a mis hijos? Necesito asegurarme de que yo tengo el testimonio de Dios en mi vida. ¿Cuál es el testimonio de Dios en mi vida? Cristo. El testimonio de Dios es Cristo. Y yo necesito estar claro, míreme por favor, de que yo no tengo una simple religión, de que no tengo una simple costumbre de congregarme cada fin de semana o de tener una jerga evangélica. ¿A qué se refiere con jerga evangélica? Un lenguaje. Aleluya, gloria a Dios. A estas alturas del partido sabemos que no es suficiente con tener una jerga evangélica o tener una Biblia. Estamos viviendo la época más moderna de toda la historia. Hoy en día todo el mundo habla de la IA, la inteligencia artificial. Y nosotros tenemos que prepararnos para esa batalla. Si los jóvenes no están preparados y cimentados en las verdades escriturales de Dios, la IA mañana va y destroza toda su fe, aunque no lo quieras creer ahora, hermano. Entonces, necesitamos los fundamentos. Número 2, diga conmigo, el testimonio de Cristo, vamos. Primera de Timoteo 2:6, y voy a pedirle que pueda leer Luisana, ya que está al lado ahí de Mateo, pueda leer ella ese versículo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. Gracias, ¿sí? Aquí, ¿a quién se está refiriendo Pablo al hablarle a Timoteo?
Está hablando de Cristo. Está diciendo que Cristo se dio a sí mismo en rescate de ¿quién? Digan, rescate de mí, vamos. Aprópiese de esta verdad. Hay un rescate. Usted hoy está aquí porque usted fue rescatado, hermano. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien da gloria a Dios por eso, hermano? Sí. Sí. ¿Amén? Hay una serie de videos que salió hace muchos años, en la década del 90, entrando al 2000, que se llama Rescatados del Infierno. Terrible los testimonios. Alguna vez usamos ese material, pero buenísimo. Pero era una serie centroamericana, pero hecha por iglesia cristiana. Entonces, dice aquí, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos. O sea, en el momento que Cristo tenía que ser manifestado, fue manifestado. Así que estamos mirando que el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo, veamos el testimonio del Espíritu. Diga, el testimonio del Espíritu, vamos. Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 7. Y puedes leerlo, Naya, tú, por favor. ¿Sí? Este es el vino mediante agua y sangre. Jesucristo, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Amén. Entonces, escúcheme. Vemos que el Padre da testimonio, el Hijo da testimonio y el Espíritu también da testimonio. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Está dando el Espíritu testimonio ¿de quién? De Jesús. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. De verdad, ahí está en mayúscula. Entiéndase eso. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Por eso es importante, míreme. Y esto es un tema que cuando termine esta serie de la familia, me voy a tomar el tiempo para hablar algunas sesiones sobre lo que es nacer del agua y del Espíritu. Porque yo me temo que mucho del pueblo cristiano no ha entendido esta verdad. ¿Y qué es lo que realmente te da garantías? Entender que tienes que nacer del agua y de la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, vemos aquí el testimonio del Espíritu. Ahora veamos dar testimonio de Cristo. Segunda de Timoteo 1:8, ¿puedes leerlo, Abigail? ¿Sí? Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio conforme al poder de Dios. Pablo le está hablando a su más fiel colaborador y discípulo, Timoteo. ¿Y cuál es su recomendación? Note, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Wow. Lea bien, por favor. O sea, él está diciendo, hay un testimonio que es el de Cristo. Y de ese testimonio de Cristo, no el tuyo, el de Cristo, no te avergüences. ¿De cuál testimonio? Del que Jesús dio. Ni de mí. Luego ya entra él diciendo, yo también he dado testimonio. Su prisionero. Wow. Si no comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios. Se nos llama, en este caso, a ser testigos, a compartir de esa gracia de Dios, de ese testimonio de lo que Jesús hizo. Llámese la predicación del Evangelio. Y muchas veces, mis amados hermanos, la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, ¿amén? Entonces, a veces no es tan importante cuánto tú hables a una persona, sino cuánto de Cristo hay en ti. ¿Me entiendes? Que esa persona se pueda ver tan impactada, que vea a Cristo. Y quizás tú no dijiste ni una sola palabra, pero por tus actos,
por tus acciones, por tu bondad, por la misericordia que muestras, por la forma como tratas a las personas, entonces la gente va a decir, definitivamente, tú no eres del montón. Aunque te digan rara, hermano, ¿sí? Monja, no importa, sí. Escucha, sor, no importa. Mientras puedan ver algo diferente. O sea, no estoy hablando de obras de hombre, sino que el reflejo de Cristo salga, el testimonio. Entonces, estamos mirando aquí que en el nuevo pacto aparece testimonio por todos lados, el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo, el testimonio del Espíritu, el dar testimonio de Cristo, y hay algo más, palabra de testimonio, ¿sí? Pasemos el micrófono a María que lo pueda leer, ¿sí? Apocalipsis 12:11. Miren el poder de la palabra al testimonio, vamos ahí. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Amén, gracias. Dice, mire lo que dice la palabra. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del corderito. ¿Ok? Sin él no pudiéramos vencer. Luego dice, y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. El testimonio es la palabra. Qué poderoso que es esto. Cada vez que estamos soltando la escritura, ¿qué estamos soltando? Testimonio, poder, poder sale. ¿Entiéndase? No estás leyendo el pensamiento de Confucio o de algún filósofo. No, estamos leyendo lo que fue inspirado ¿por quién? Por Dios, por medio de su Espíritu y por la palabra de su testimonio. Entonces, hay dos cosas como se vence. Primero, ¿por cuál? Por la sangre del corderito. Diga conmigo, la sangre del corderito. No se distraiga, sí, mirando al frente, sí. Por medio de la sangre del corderito. Número 2, por la palabra de su testimonio. Entonces, si no tienes, y aquí es donde yo quiero gritar, pero sé que no lo puedo hacer, pero si no tienes la palabra del testimonio, estás incompleto. ¿Hola? Puedes declarar y decir, sí, la sangre de Cristo, correcto. Pero necesitas la palabra. ¿El testimonio de qué? De la palabra. Por el testimonio de la palabra. Si una familia está vacía en el testimonio de la palabra, si una familia es analfabeta en la palabra de Dios, poco es lo que se puede hacer con ellos. Y ciertamente soy consciente de que estamos viviendo una época tan, pero tan diferente a los años 40, 50, 60, 70, los 80, los 90, los 2000. Hoy todo es así, rápido, se fue. La tecnología va avanzando a cada instante que, pues, si tú te das cuenta, y aunque no lo quieran reconocer algunos, toda la tecnología está esclavizando a la humanidad. La ha hecho dependiente. O sea, hoy tú ves que antes, digamos en los 90, no en los 90, no, o sea, no había los celulares. Entonces, ubiquémonos en esa época. Entonces, podría ser que una esposa y un esposo se recostaban en su cama para dormir, a lo mucho un libro leyendo. Hoy no. Hoy la pareja o la esposa o el esposo acostados están ahí. Están a los lados, pero están ahí. O si no es el iPad, o si no es Duolingo, o si no sé qué más, pero debo completar.
Y la gente no se da cuenta toda la invasión que hay en su intimidad. Escúcheme. La gente ya no tiene tiempo para leer la palabra, no tiene tiempo para estudiar las escrituras, no tiene tiempo para hablar la palabra con sus hijos. Porque no hay tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? En la mañana, lo primero que hace es revisar su celular. ¿Qué hora es? Ay, me escribió la Chana, la Juana, la Remigia, la India esta también me escribieron. Todos me escribieron. Entonces hay que responder. Me escribió el amigo, me escribieron de este grupo aquí, escribió el pastor. Todo el mundo escribe. Otro video más. Ay, Dios mío. Y así pasan los minutos, te levantas, te duchas, desayunas, te fuiste, nunca oraste, nunca leíste la palabra. Y luego estás llorando porque tienes los hijos que tienes. Y luego estás llorando porque tienes que recoger lo que te toca recoger de tu propia familia. Mi hermano, yo no soy tu juez aquí. Pero necesitamos hablar como hay que hablar. Alguien tiene que decirlo, hermano. Estamos perdiendo la batalla. ¿No te diste cuenta que el diablo llevó el ringside a tu propia casa, a la mesa, a la sala, a tu habitación, a la habitación de tus hijos, al baño de tus hijos? Necesitamos volver. ¿Alguien aquí está oyendo esto? Necesitamos volver. Volver a Cristo. Volver a tomar el testimonio de la palabra. Pues ahí está escrito. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio. Necesitamos volver a disfrutar la palabra. Así como la semana pasada había aquí un plato con miel. Yo les dije, los que quieran venir, prueben, porque así le enseñaban la palabra a los niños. Cuando probaban decía, es dulce como la miel. Así es la palabra de Dios. Pero hay mucha gente, más bien, en vez de saberle dulce, le sabe agria o le molesta. Yo sé que este tipo de predicaciones no son las más populares, que hoy la gente está más, quiere el predicador coaching, ¿no? Ese que te dice, viene tu carro, viene tu mujer, viene grandezas. Está bien, pero yo prefiero hablar lo que el Espíritu Santo está diciendo en este tiempo. Hablando de testimonio, necesitamos retener, escúcheme lo que le voy a decir, retener el testimonio de Jesús. Míreme, si lo tienes, ahora necesitas una palabra que te haga entender que ese testimonio puede ser robado. Necesitas retenerlo. Y vamos a leer en Apocalipsis 19:10, ya que estamos ahí, le podemos pedir a Diego que lea así. Y yo caí ante sus pies para adorarlo. Pero me dijo, mira, no que soy consiervo tuyo y de tus hermanos y de los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gracias. Note por favor lo siguiente. Y yo caí ante sus pies para adorarlo, pero me dijo, mira, no, que soy consiervo tuyo y de tus hermanos, de los que retienen el testimonio de Jesús.
Si algo necesita aprender esta generación, y me estoy refiriendo a todo el cuerpo de Cristo, no solo a jóvenes, es que necesitamos entender que es necesario, y valga los énfasis, retener el testimonio ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque esta es una batalla feroz. Por favor, terminen de salir del cascarón, terminen de salir de esa falacia evangélica, de ese romanticismo evangélico pusilánime. Hay una guerra, hay una batalla, librándose constantemente, feroz, que quiere a tus hijos, que quiere a tus hijas, que quiere a las familias. ¿Entiendes? Necesitamos retener el testimonio de Jesús. Ese es un tema que queda para ampliarlo. Yo no voy a profundizar, por favor, pero son temas para ampliarlo, hablarlo entre los jóvenes, entre las antorchas. ¿Cómo retengo el testimonio de Jesús? ¿Estamos aquí? ¿Cómo? Ahora, no espere que se lo enseñen a antorcha a sus hijos. Usted ya puede empezar a buscar la palabra. Mínimamente, ¿qué hago, pastor? Búscate una concordancia. Retener, ¿qué es? Porque aquí hay una urgencia, amados hermanos. Aquí hay una instrucción. Y esta instrucción dice, y más que una instrucción, ¿quiénes han logrado algo aquí? De los que retienen el testimonio de Jesús. Y aquí hay una instrucción, adora a Dios. Entonces yo puedo sacar una conclusión rápida de que ¿cuál es un indicador de los que retienen el testimonio de Jesús? Son adoradores. ¿Sí? Son adoradores. Sencillo. Entonces, en esta época en que está tan de moda el tema de los fignis y los gimnasios, y yo nada tengo contra eso, pero yo por cuestiones de salud espiritual prefiero no entrar a esos lugares. Hay demonios de pesa, pastor. No. En esos lugares se ha dado de todo, hermano. Así que el que entiende, entiende, ¿no? Decía que estamos en una época donde se realza tanto lo corporal, que tú puedes ver eso aún en muchos jovencitos, que entre comillas sus familias son creyentes o se congregan, pero que hacen un fuerte énfasis al culto a la belleza. Y yo no estoy diciendo, hermano, que pierdas tu figura, que sube de peso. No estoy hablando de eso. Pero cuando eso se vuelve lo más importante en la vida de una persona, tú te das cuenta, o una práctica de un deporte en particular, pero si su énfasis no es la adoración, te lo aseguro que ya lo perdiste, hermano. Aunque venga a las reuniones de jóvenes, ya lo perdiste. A menos que se declare algo en su corazón y se vuelva un adorador. ¿Me está siguiendo? Yo no puedo sostener o retener el testimonio de Jesús en mí si yo no soy adorador. Si para mí lo más importante es mi horario de deporte o lo que yo tenga que hacer, pero de los 7 días de la semana no le puede dar 3, 4 horas de adoración a Dios en la palabra, clamando, gimiendo, adorando, pues bueno, esa es la generación que se va a tener. La IA se los va a devorar, hermanos. Son muchachos que tú los puedes ver en estas reuniones todos aburridazos. Aunque estén escuchando la palabra, mira para arriba, mira, ay, una mosca. Les cuesta concentrarse. ¿Por qué? Porque no son adoradores. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Más suave? No hay una cultura de ellos en adorar.
Lo último en cuanto a testigos. Hasta aquí hemos dicho el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo, el testimonio del Espíritu, dar testimonio, palabra de testimonio, retener el testimonio y por último ser testigos. Hechos 1:8, a ver si lo lee Samuel, que estás ahí al lado de Diego, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, escúcheme. La palabra testigos que se traduce aquí, ya la he enseñado antes, es la palabra martus. Y martus lo que quiere decir un mártir. O sea, que cuando el Espíritu Santo habla, cuando la palabra se suelta, cuando Jesús está hablando, diciendo a sus discípulos lo que va a pasar, Él les estaba anticipando algo. Les estaba anticipando todo lo que vendría. Llámese persecución, para bien, para mal. De hecho, la persecución fue causa de que la iglesia se había replegado en Jerusalén y no estaban saliendo a predicar hasta lo último de la tierra. Así que, ¿sabe qué? Vino la persecución y todo el mundo comenzó a correr y la palabra era predicada. Ahora, hoy en día, ¿cómo aplicamos nosotros el ser testigos? Porque aquí ya no es una sugerencia. Aquí testigos, mis estimados, es un imperativo. Y un imperativo quiere decir algo urgente, algo necesario. Y me seréis mártires, me seréis martus. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es Jerusalén? Jerusalén es tu propia casa, tu propia familia. Digamos que Judea es tu ciudad. Digamos que Samaria vendría a ser tu nación y hasta lo último de la tierra. O sea, en todo momento, en todo lugar, somos llamados a dar testimonio, a ser testigos. Escúcheme, míreme hermano, ¿cuál es el problema con esta palabra? El problema con esta palabra es que esta es una instrucción y quizás una de las más olvidadas en este tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos estamos siendo testigos? ¿Cuántos están trayendo una persona nueva? Alguien, un invitado. ¿Me está siguiendo? Entonces dígale al que está a los lados, estamos ante una situación delicada, dígale, vamos. Si usted cree que los problemas económicos, que los problemas bélicos que hay en otras naciones, los problemas críticos de inseguridad que vive este país, son lo más importante, tengo que desilusionarlo en este momento. Porque, escúcheme, todo lo que usted conoce desaparecerá en algún momento, pero la palabra no. Entonces, lo que no hemos meditado es que si aquí hay un imperativo y me seréis, cuando yo me presente al Señor, ¿cómo me presento? Entonces, salúdese de esta manera a los lados. Sí, vamos. Para que salude para allá, al otro lado, la otra mano. Sí, eso, sí. Salude, vamos, vamos. Y dígale, hola testigo, vamos. Dígale. Esta es una palabra que a partir de hoy día se pone delante del Señor. Entender que no podemos ignorar lo que el Señor ha dicho. ¿Para qué quieres el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu? ¿Para guardártelo? Una cosa es hacer algo interno dentro de casa, que mis hijos conozcan a Cristo. Pero otra cosa es ser testigos fuera. ¿Me está entendiendo? Míreme, por favor, no me baje la mirada, ¿sí?
este versículo para la iglesia es uno de los textos más importantes en la actualidad. Pero el menos aplicado. Y yo oro en el nombre del Señor Jesucristo, que a partir de este día esta congregación entienda lo que es ser testigos, hermano. Lo que es ser testigos ¿de quién? De Cristo. Así que llega el punto, el momento donde nosotros necesitamos empezar a hablar de lo que hemos recibido. Por eso es que la palabra dice, no podemos callar de lo que hemos visto y oído. Vamos a la segunda palabra, diga conmigo, estatutos, vamos. Estatuto como tal no aparece en el Nuevo Pacto esta palabra, pero la traducción de la palabra nos da una pista de cómo debemos, lo que debemos percibir. ¿Sí? La palabra estatuto es la palabra juca, que significa estatuto, ley y mandamiento. Una costumbre, un decreto, ¿sí? Una descripción, establecer un ordenamiento, una práctica, una regla, un rito. Ahora, aquí sería ley, ¿sí? Se traduce como ley. En el Nuevo Testamento no dice estatuto, en el Nuevo Testamento dice ley. Vamos a la palabra, Mateo 5, 17 al 18, y voy a pedirle que pueda leer Jean-Pierre, ¿sí? No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yog ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se cumpla. Amén. Escúcheme. Note lo que dice aquí la palabra, lo que Jesús está diciendo. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. ¿Está claro? No vine para abrogar, sino para cumplir. Por eso Jesús también fue circuncidado. Si sabían eso, ¿no? Bien. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yog. Note, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yog, ni un trazo de la ley, hasta que todo se cumpla. Y aquí este tema de la yog es un tema para explicarlo en otro momento. No me quiero detener allí en este punto porque es un tema bastante extenso, sino más bien mirar el asunto de lo que la palabra nos está diciendo, la letra de la ley. ¿Sí? La letra de la ley. Ahora, note lo siguiente. Jesús está hablando de qué aquí. Diga conmigo, cumplimiento, vamos. Está hablando de cosas establecidas, ¿sí? De cosas establecidas. En Mateo 7:12 dice lo siguiente. A ver si ¿puedes leer, Moisés? Así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Gracias. Note que aquí otra vez se conecta la ley y los profetas. Ese es un dato importantísimo para nosotros. Note, así que todo cuanto querráis que hagan los hombres, así también hacedlo vosotros, porque esta es la ley y los profetas. ¿Quién está citando la ley aquí? Hermanos, ¿quién está citando la ley aquí? Jesús. Vamos, despierte. Jesús está citando la ley. Y acabamos de leer un texto donde él dice, yo no vine a abrogarla, no la vine a incumplir. Estamos mirando que aparece aquí. En Lucas 16, 17, otra vez, mire cómo va a aparecer aquí esta palabra. A ver tú, Daniel, ¿puedes leer? Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de letra de la ley. Escuche, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Así que dice, pero es más fácil que el cielo y la tierra se desaparezcan, que caiga un trazo de letra de la ley. O sea, estaba hablando de que lo que está escrito, está escrito. No hay sombra de variación en esto. ¿Me entiende? O sea, lo que Dios estableció, Él lo estableció.
Por ejemplo, la Biblia dice que Dios le puso límites ¿a quién? Al mar, a las aguas. Entonces, ¿qué significa cuando hay un tsunami? Algo no está en orden. Cuando arrasa y rebasa el territorio que Dios le puso. Puso leyes. ¿Qué pasa cuando nosotros saltamos una ley del Señor? ¿Qué pasa cuando un hijo no honra a su padre y a su madre? ¿Qué pasa cuando un hombre comete adulterio, por ejemplo? No, pero que ese es un mandamiento, hermano, es lo mismo. ¿Qué sucede allí? ¿Cómo resolvemos eso? Si estamos mirando aquí en la palabra que Jesús no lo elimina, lo afirma. Romanos 2:3. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Porque no son los oidores de la ley los justos. Hola. Sino los hacedores de la ley. ¿Sí? Los hacedores de la ley serán declarados justos. Hola. O sea que no es tan importante cuánto estás oyendo ahora, sino cuánto ponemos en práctica. ¿Comprendes? Por eso es que la gente que presume de que conoce las Escrituras, o que se ha leído tanto de la Biblia, o ha ido a tanto entrenamiento como ha podido, para mí, en el fondo, sinceramente, es irrelevante. Es irrelevante cuando lo que hablamos no lo vivimos, hermanos. O cuando lo que oímos. Entonces, aquí Pablo está diciendo que los oidores no serán declarados justos delante de Dios. Sí, Señor, yo iba los domingos y escuchaba a ese pastor que a veces se pasaba hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, a veces comía a las 4 de la tarde, el almuerzo recién. Y ahí, ¿cuánto de lo que escuchaste pusiste en práctica? Si no, los hacedores de la ley serán declarados justos. ¡Wow! Ahora, note que cuando en el Nuevo Testamento se nos habla del mandamiento, este gran mandamiento está citado en la ley. Y esto es muy delicado, iglesia. Vayamos a Mateo 22, 36, 40, por favor. Y a ver si lo lees, María José, ¿tú puedes leer eso, por favor? ¿Sí? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Gracias. Cito, Jesús está hablando. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús responde, cita, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Y antes de que le pregunte por el segundo, le larga todo el paquete. ¿Sabes qué? De una vez, para que te convenzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y note lo que dice el verso 40. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. ¡Wow! Note que no solamente estamos hablando aquí de asuntos jurídicos, de asuntos legales.
Estamos hablando aquí de relaciones. Una relación vertical. ¿Cuál es la relación vertical? Dios y yo. Y una relación horizontal, o sea, con mi prójimo. ¿Y qué hace la ley metida allí? ¿Qué hacen los profetas metidos allí? Y lo pone en balanza de todos estos dos mandamientos, penden la ley y los profetas. ¿Cuáles dos mandamientos? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, ¿qué deberían aprender los hijos en la casa? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sabes qué? Es muy fácil amar al que te ama, hermano. Pero hoy vivimos una época en que la gente no ha aprendido a honrar las canas. Hoy vivimos una época en que tú tienes que estarle diciendo a esos hijos tuyos, saluda, acércate, da la mano, di buenos días, di buenas tardes. Hola. La gente ha perdido el servicio, el honrar. Eso que ayer hicieron estos jóvenes, gloria a Dios. Pero si eso solo fue un acto de un sábado como tal, no va a trascender si no comienza a ser una práctica. Por ejemplo, aquí hay hermanas ancianas, y cuando digo ancianas, no digo de viejas, digo ancianas, ¿sí? Que necesitan ayuda para subir la escalera o a bajarla. Pero no tenemos esa cultura aquí, que tú veas a los jóvenes diciendo, hermana, yo le ayudo a bajar, yo le bajo su bolso, véngase. ¿No sabes lo que la mayoría de los muchachos quieren y que termine la reunión? Porque se quieren encontrar entre ellos. No sé cuál es el relajo. Lo que quieren hablar, pero, oye, vamos a jugar Fortnite a mí. ¿Sí? No vamos a ver el partido, el clásico, no aquí, no allá. ¿Sabe por qué? Porque no hay una cultura. Porque no han aprendido a respetar, no han aprendido a mirar las necesidades de otros. Hola, ¿estamos aquí? Esta generación está creciendo no solo con un ego muy grande, porque lo he visto, y hay muchos chicos de aquí con mucho ego, sino que también muy egoístas, amadores de sí mismos. Y Pablo advierte, y hace 2 años me di la tarea de enseñar una escuela donde yo hablaba sobre estos temas. ¿Entiendes? No hay tiempo para pensar en otros, porque yo debo resolver lo mío. Todo es una carrera. Que termine la reunión porque, no sé, tenemos otra cosa que hacer. Oye, hermano, ¿ni un día le puedes dar a Dios? ¿Ni un día? Cuán importante es tener claro el rol que juega el corazón. Diga conmigo, corazón, alma y mente. Cuán importante es tener claro el rol que juega el corazón, el alma y la mente para poder establecer los mandamientos de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versos 3 al 4. A ver si lo puede leer Dana, que está a tu lado, sí. Y en esto sabemos que lo que hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Gracias. Y en esto sabemos que lo hemos conocido. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Note que la palabra verdad aparece en mayúscula. Hola. La palabra es clara y directa, mis hermanos. No hay rodeos aquí, no hay griego ni hebreo que buscar. Punto y aparte, hermano. ¿Guardas o no guardas sus mandamientos? ¿Cómo sabes que lo has conocido? ¿Cómo sabes que conoces a Cristo? ¿Cómo sabes que naciste del agua y del Espíritu? ¿Cómo sabes que eres de los que son de Cristo en su venida? Si guardas sus
mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, ¿sabe qué categoría tiene? Mentiroso. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuánto mentiroso se congrega domingo a domingo, hermano? ¿Cuánto mentiroso religioso? ¿Cuánto mentiroso cristiano apostólico, profético, lo que se quiera llamar, hermano? Sí. Hola. Primera de Juan capítulo 3, versos 23 al 24. ¿Puedes tú leer, Milena? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. Y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Amén. Sí, estamos mirando aquí estatutos, y estatutos tiene que ver con mandamientos. ¿Y qué dice Juan aquí? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos ha dado mandamiento. Hola. El que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. En esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Mateo 7:21. ¿Puedes allí leer Mateo 7:21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra, ¿por qué está citado este texto aquí? ¿Dónde dice mandamiento, pastor? Bueno, se lo desgloso. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, sino el que guarda mi mandamiento. ¿Qué guardaba Jesús? ¿Por qué Jesús pudo hacer la voluntad del Padre? Porque guardaba sus mandamientos. ¿Entiende la equivalencia de esto y la importancia de entender los mandamientos de Dios? Tengo un texto más en este punto. Apocalipsis 22, 7 al 9. Estefanía, lee por favor este texto, sí. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este rollo. Y yo, Juan, soy el que oí y vi estas cosas. Y cuando las hube oído y visto, caí para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero me dice, mira, no, soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este rollo. Adora a Dios. Wow, escuche. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este rollo. ¿Cuál es la crisis, la gran crisis que yo percibo? El otro día escuché a un hombre de Dios, al que yo respeto mucho, diciendo, para él, una de las principales crisis que vive la iglesia evangélica es el éxodo de jóvenes, ¿no? El éxodo, o sea, la estampida de jóvenes saliendo, dejando de congregarse y lanzándose a otras cosas. Yo comparto esa apreciación, pero yo tengo una segunda. Para mí, una de las causales de todo esto es el analfabetismo que hay dentro de las familias respecto de las Escrituras. El desconocimiento de la palabra. El pensar que porque tú vas con tu familia a escuchar una prédica de domingo, es absurdo pensar que tú puedes discipular una congregación desde una plataforma. No se puede hacer eso, hermano. Esta tarea es una tarea que necesita recuperarse, porque así como ese éxodo está ocurriendo y es verídico, así también hay algo que está haciendo que eso ocurra. Es el desconocimiento de la palabra, es el no tener fundamentos sólidos, es el desconocer los mandamientos, los estatutos, los decretos, la ley, los juicios de Dios. O sea, yo puedo entender que una familia sin Cristo
llegue un día diciendo, mi familia se está yendo por el caño y mis hijos están viviendo la vida loca, lo entiendo. Pero que esto comience a pasar dentro de una familia cristiana evangélica, por así decirle, ponerle ese cliché, que ha estado expuesta a la palabra, a las escrituras, a entrenamientos, a tantas cosas. Hay algo ahí que necesitamos mirar. Algo falló, hermano. Y desde mi personal punto de vista, usted puede quizás no estar de acuerdo conmigo, es que se falló en los fundamentos. ¿Y cuál es el fundamento? La palabra. Escúcheme bien, la palabra es el fundamento. ¿La palabra de cuál? La palabra de Dios. Y veamos la tercera palabra, porque hemos dicho, recuerde, ¿no? Testimonio, estatuto, juicio, ¿sí? Pero esta palabra, más que aparecer como juicio, en el nuevo pacto no vamos a tratar ese asunto, porque aquí hay un cambio. Aquí Dios ya no va a hablar de juicio. Escuche lo que le voy a decir. Aquí en el nuevo pacto se habla de justicia. Y eso es muy relevante, mis amados hermanos. Vamos a ir. Mateo 5:6. Vamos a ver, hacer que Maoli lea, ¿sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias. Este es el famoso Sermón del Monte, como usted lo sabe, allí en la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:10, a ver si lo lee Daniela, ¿puedes leerlo tú? Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Note, en el texto anterior dice, los que tienen hambre y sed de justicia son, ¿qué cosa? Bienaventurados. En Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de ¿qué? De la justicia. Mateo 5:20. ¿Puedes leerlo tú, Noemí? Sí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo estaréis en el reino de los cielos. Gracias. Note, porque os digo que si vuestra justicia, hola, esto es muy importante lo que el Espíritu Santo está estableciendo hoy en esta casa espiritual. Porque os digo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. O sea, Jesús identifica que aún en esas prácticas farisaicas o de los escribas, ellos tenían una medida de justicia. Y dice que si la nuestra no era mayor que la de ellos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Yo estoy soltando semillas para que usted atrape esto. Yo no tengo ningún problema en compartirle estos apuntes a cualquier padre que me los pida para que los hable con sus hijos. Tito, ¿tú puedes leer Mateo 6:33? Buscad, pues, primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias. Buscad, pues, primeramente, ¿qué dice la palabra? El reino de Dios y la justicia de él. Reino y justicia. ¡Wow! Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que Jesús previamente ha nombrado. Las necesidades económicas, las necesidades de salud, las necesidades materiales, aquellas cosas que el cuerpo necesita que se le sacie. Ahora, quiero decirles algo más para ir cerrando ya. Escúcheme. Vamos a poner la cereza en este pastel, o en este postre, o en esta comida. O sea, almuerce bien y lleves el postre también, ¿de acuerdo? Escúcheme. La justicia está intrínsecamente asociada a la oración. Lo digo de nuevo. La justicia está intrínsecamente ligada a la oración. Mire lo que dice Lucas capítulo 1,
verso 1 al 8. Mateo, lee ese pasaje, por favor, sí. Les contó también una parábola sobre la necesidad de orar ellos siempre y no desfallecer, diciendo: había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero no quiso por un tiempo. Pero después de estas cosas se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me causa molestia. No sea que viniendo de continuo me fastidie. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará ciertamente justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y no será paciente con ellos. Os digo que con presteza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escúcheme. Rápidamente, no pretendo yo profundizar en estos textos, solamente estoy por la palabra poniéndole fundamentos a ustedes para que miren qué van a hacer en sus hogares luego. Aquí aparece una escena, una parábola que Jesús narra respecto de un hombre que tenía la capacidad de dictar sentencia. Estamos hablando de un juez. Y había una mujer que constantemente, ¿qué pedía? Justicia. ¿Verdad? Entonces, Jesús dice al principio, les contó también una parábola sobre la necesidad de orar ellos siempre y no desfallecer. ¿Hola? Orar siempre y no desfallecer. Y pone el ejemplo de este juez, que era pues el juez, que no quería atender a una mujer, pero a causa de él constante ir y golpear la puerta, el tipo dijo: esta mujer ya me está molestando. Note aquí este asunto. El hombre, ¿qué termina aplicando el juez? La justicia. Él da un veredicto. ¿A causa de qué? De la insistencia. Entonces, mire la conexión que tiene el mantener una vida de oración. ¿Cuánta justicia puede desatar? ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuánta justicia se puede desatar? ¿Cuántas cosas que están ahí retenidas, injustas? Injustamente. ¿Cuántos decretos del infierno contra tu casa, contra tu familia, contra tus hijos, contra tus finanzas, contra tu salud, hermano, hermana? Qué poderoso que es esto. O sea, cuando tengo ese entendimiento de saber que doblo mis rodillas o de pie, ojos cerrados, ojos abiertos, no hay una fórmula, por favor. Oro, estoy soltando algo en ese momento. El cielo toma de eso. Hechos 10, 34 al 35, por favor. Dele a Esther para que lea. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Sí, recuerde, son esos momentos donde los fusibles de Pedro se están volando y él reconoce algo aquí. ¿Recuerdan la escena del centurión? Dice que sus limosnas habían subido como ofrenda agradable delante de Dios. Este tipo nunca había ido a una reunión evangélica. Nunca le habían hecho sanidad interior ni liberación. ¿Y sabe qué provocó? Que el Espíritu Santo se derramara en su casa. Se agrada del que le teme y hace justicia. Sino que se agrada de todos los evangélicos, no. De los proféticos, no. De los que dicen ser apóstoles, no. De todo el que le teme y hace justicia. Como verán, amados, queda demostrado por la palabra que lo que está escrito por el Señor sigue vigente hasta el día de hoy. Y
por los días venideros. Quiero volver a leer Deuteronomio 6:20. ¿Puedes, Valentina, leerlo, por favor? Escuche, porque este fue el versículo con el que yo empecé. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Gracias. Cuando en un futuro tu hijo te pregunte. Quizás nosotros vivimos en otro contexto. Soy claro, muy clarísimo, que esto no es copiar y pegar. Estoy claro. Vivimos en Ecuador, en un país, es toda una joya, con tantas costumbres y tantas diversidades, producto de una revolución independentista que toma el nombre de la línea ecuatorial, que tiene dones, que tiene capacidades. Y ahí vivimos nosotros, en este país. Cada familia que está aquí tiene una historia. Cada familia. Cada familia aquí sabe por las adversidades que ha pasado, los momentos de alegría, de gozo, de placer, quizás de llanto, quizás de luto. Usted lo sabe. Sin embargo, no es lo mismo decir que el pueblo hebreo cuenta su historia diciendo nosotros éramos esclavos y Dios nos sacó de la mano de Faraón y nos entregó esto. Pero nosotros sí podemos hablar a nuestros hijos y poder contar en la medida y la capacidad que tengan de poder entender qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué nos congregamos? Entonces nace un niño en una familia cristiana evangélica. Aquí tengo a Estefanía. ¿Cuántos años tiene tu hija? 3 años. Entonces, ella, hablo de la niña, ella está creciendo y ve que sus padres vienen a una reunión como esta. Está en medio de los ensayos, tiene su vida familiar, pero parte de su vida la desarrolla aquí, Hannah. ¿O no es así? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el error de nosotros los padres? Asumir que porque yo traigo a mi hijo a una reunión como esta, él simplemente lo tiene que asumir y ya. ¿Y qué pasa si tu hijo a cierta edad te dice, pues a mí no me interesa tu Dios, ni tu fe, ni tu servicio? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué damos ofrendas? ¿Por qué damos primicias? ¿Por qué tengo que ir a esa reunión de jóvenes? ¿Por qué tengo que cantar esas canciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo tratamos con eso? Yo no veo otra forma, mis amados hermanos, que no sea que el fundamento sea puesto en nuestros hijos dentro del hogar, dentro de las casas. Hay una parte que como cuerpo de iglesia podemos hacer, ayudar dando herramientas, sin lugar a dudas, pero abandonar esta labor de poder transferir la fe, los estatutos, los mandamientos, la justicia, que nosotros deberíamos tener ya grabados, no lo podemos endosar a otras personas. En esta batalla por las generaciones, debemos entender la urgencia de que somos los padres, dentro de las familias, los que debemos enseñar a nuestros hijos el valor de la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios, testificar
de dónde venimos cada uno y por qué le servimos a Dios. Hay una parte de la historia de mi vida que ellos conocen, hablo de mis hijos. Hay detalles que obviamente solo mi esposa y yo. Pero lo que tienen que saber, lo saben de mí. Entonces, eso significa que si yo tuve problemas con el alcohol en mi juventud, mis hijos deben tener cuidado en guardarse en eso. ¿Me estás entendiendo? Pero nacieron en una familia evangélica. ¡No importa! Si tú tuviste problemas en tu juventud con la fornicación, debes entender que tus hijos deben guardarse de eso. Hola, ¿me estás siguiendo? Si tuviste problemas con las drogas, tus hijos deben saber que se deben guardar de eso. No ocultes las cosas. Yo no te estoy pidiendo que entres en detalles, hermano. O sea, yo a mis hijos les he dejado muy claro por qué razón decidí gastar mi vida para Dios en lo que hago. Si hay alguien aquí rescatado del infierno, ese soy yo, hermano. Y seguramente más de uno de los que estamos aquí podríamos decir lo mismo a usted si supiera de dónde Dios me sacó. Si supiera de toda la inmundicia y las prácticas de las que uno se avergüenza. Pero ¿sabe qué? Ya el Señor las lavó con su sangre. Pero también nuestros hijos necesitan entender que hay una batalla feroz, que no está simplemente hecho porque vienen a una reunión o porque sirven o porque le están liderando. Hay una batalla feroz, hermano. Y esa pelea, tú tienes que pelearla. Sí, ven acá, Natán, sí. Rápido, sí. Esa pelea es cuerpo a cuerpo, ¿sí? Cuerpo a cuerpo con mi hijo, caminando con él, sabiendo sus luchas, sabiendo sus batallas. ¿Me estás entendiendo? No que empieces a llorar cuando salgan las luchas de tus hijos a flote y no sepas qué hacer. Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos despertar, iglesia. Alguien te lo tiene que decir. Por eso yo me volví selectivo a la hora de saber a quién yo escucho. Yo no escucho a cualquiera. Yo no escucho cualquier adoración. No escucho cualquier cosa. La oferta y la demanda es grandísima en internet. Pero ¿sabe qué? Muchas de esas cosas lo único que están es inflando. La gente necesita escuchar la verdad. Por eso respeto a Fernando Orihuela, a Urana Méndez, porque tienen el valor para hablar las cosas como son. Por eso me doy tiempo y los escucho. Por eso respeto a un Ronnie Chávez. Porque son gente que han pagado un precio. Y siguen allí a pesar de todas las luchas. Mis amados hermanos, hay una batalla feroz. Y Dios te libre de que tengas que llorar por algo, por no haberlo solucionado a tiempo. Estas 3 sesiones me he dado la tarea. Y yo sé que esto no es un tema agotado, por favor. Ni pienso tener la última palabra en esto. Pero me he tomado 3 semanas, a pesar de todas las dificultades que he tenido para hacer esto, para hablarles acerca de volver al diseño original de la instrucción a los hijos. Y ciertamente eso es una palabra para los padres, pero debe haber un despertar en estos jóvenes. Y parar de mirar a sus padres como sus enemigos, o porque le prohíben esto, ¿por qué no vayas aquí? O por qué no converses con esas personas, o por qué no hagas esto. ¿Sabe qué? Mínimamente tu padre y tu madre te llevan de 20, 25 años de ventaja de vida. Algo tendrán que decirte, ¿o no acaso? ¿Hola? El que hayas crecido y hayas obtenido alguna capacidad intelectual o que tengas
no te da derecho a menospreciar el consejo de tu padre y de tu madre. Hermanos, necesitamos volver al diseño de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo está haciendo tanto énfasis en esto? No tengo todavía la lectura de esto. Lo único que yo sé es que hay que obedecer. Amén. Solo quiero invitarle que ahí donde está, pueda orar y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a ver esto. Porque a todos nos cuesta, amados hermanos. No piense que porque yo estoy aquí enseñando esto, yo me las sé todas o he resuelto todos los problemas. No es verdad. También he tenido que lidiar con cosas con mis hijos. Y seguimos lidiando con cosas. Pero el temor de Dios está ahí. Mi hermano, ¿y si el temor de Dios está ahí? Él peleará tu batalla. Señor, yo quiero reconocer hoy día la importancia de tu amor, Señor. De tus leyes, tus estatutos, tus mandamientos, tus juicios, Señor. Y ciertamente no somos eruditos en estos temas, pero si tenemos al Espíritu Santo, Él nos puede revelar la palabra. Él nos puede ayudar. Señor, quiero disfrutar la vida en ti y sentir ese privilegio como padre que soy de impartir a mis hijos, de impartir los que ya son abuelos aquí, orar por sus nietos, impartirles fe. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Hoy queremos volvernos a ti, volvernos al diseño original de entrenar, de impartir a nuestros hijos, a nuestras hijas, tu palabra, Señor. Tu palabra. Hoy, Señor, hoy aquí, hoy, en este ámbito de fe, Señor, que cada padre pueda recibir esta asignación. Los que un día serán padres, lo reciban. Los que somos hijos, los que ya salimos de casa, que ya somos padres y ahora tenemos esta responsabilidad. Que seamos presurosos. Que no temamos confrontar la mentira, que no temamos confrontar la liviandad, que no nos hagamos uno con el pecado, sino que podamos correr a tu palabra. Y yo llamo a los padres que estamos aquí hoy a que podamos tomar esta asignación. Yo no voy a orar por ti, hermano, hermana, pero tú sí puedes orar allí. Toma esta asignación hoy día. Tómala. Y a todos los jóvenes que están aquí hoy día, aquí al frente, atrás, donde te encuentres, mira a tu padre y a tu madre como ese regalo precioso que Dios te dio en esa familia donde tú naciste. Allí, en esa familia. Puede que tus padres para ti no sean perfectos según tu opinión, pero déjame decirte que para Dios sí lo son, porque Él pensó en ti cuando pensó en tu padre y en tu madre, y tú eres ese regalo precioso allí en esa familia. Y déjate ser instruido, déjate ser impartido por tu padre, por tu madre, por quienes sean autoridad para ti. Pero principalmente en tu casa, en esos momentos, cuando leen la palabra, cuando adoran juntos,
cuando comparten una comida, cuando salen a pasear, cuando disfrutan. Allí está siendo impartido. Allí hay una impartición. Señor, ciertamente, como aprendimos, que tu palabra sea como miel a nuestro paladar, Señor. Tus estatutos, tus mandamientos, tus leyes, tus decretos, todo sea para mí como un mandamiento, como algo dulce, que yo lo disfrute y lo viva, y eso pueda transferir a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Oh Señor, te anhelamos en esta hora, Señor. Te decimos gracias, Padre. Gracias porque aún nos amas tanto, que nos exhortas en amor por tu Espíritu, por la palabra. Nos haces ver, Señor, aquellas cosas que quizás hemos olvidado, dejado de lado, pero hoy, Señor, retomamos la asignación. Hoy retomamos la asignación. Hoy retomamos la asignación, Señor. Hoy. Cuán dulces son a mis pies tu palabra, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Mi guía y mi sostén en mi camino. Soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Cuán dulces son a mis pies tu palabra, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riquezas. Al seguir tu ley siento tu presencia.
mi sostén en mi camino, pues nunca es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues nunca es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues nunca es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues nunca. Levante su voz con este cántico. Es tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues nunca es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues nunca es a mis pies tu palabra. Sí, Señor. Mi guía y mi sostén en mi camino, pues nunca es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén. Una recomendación final para los padres. Frente a lo que estés, no dejes de servir al Señor. No importa lo que estés viendo aún en tus hijos. A veces nos acusamos y pensamos que por las cosas de nuestros hijos ya estamos inhabilitados. Cuando yo escuché el testimonio de que cuando Billy Graham estaba en sus campañas evangelísticas, afuera de las campañas de los estadios, su hijo Franklin vendía droga. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El gran evangelista Billy Graham, su hijo Franklin, vendía drogas afuera. Pero la promesa del Señor no tarda, hermano. Y Dios atrajo a ese joven, que literalmente es el sucesor de su padre en el ministerio. Pase lo que pase, no dejes de servir al Señor. Pase lo que pase, sigue creyendo, porque su palabra no volverá vacía. Porque lo que Él ha dicho será, hermano. Será. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Padre. Gracias. Gracias porque tú llegaste primero. Gracias porque tu amor es importante. Gracias porque tú nos rodeaste, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Eres bueno. Eres bueno. Porque tú eres lindo. Gracias porque tú eres lindo, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Desde el principio era el Verbo, aquel que vemos y oímos, el Hijo unigénito del Padre. Oh, sí, Señor. Cerremos con este cántico este tiempo. Vamos. Tú eres mi amado Hijo, su voluntad es lo que haré, con asombro nos rendimos. Desde el principio era el Verbo, aquel que vemos y oímos, el Hijo unigénito del Padre.
Él nos amó. El nuevo fue revelado, por sus heridas fuimos sanos, todas las naciones se postraron. ¿Quién puede creer? ¿Quién puede creer? ¿Quién puede oír? El cielo sufriente es nuestro Rey, aún despreciado Él nos amó. El renuevo fue revelado, por sus heridas fuimos sanos, todas las naciones se postran, cantando. Que este cántico pueda ser diario en nosotros, que podamos decir: Señor, lindo eres tú realmente, tu palabra, tu espíritu, tus mandamientos, tus decretos, que realmente disfrutemos la vida en Cristo, hermano. Nuestra vida en Cristo no se trata de estar lleno de reglas o de llamados de atención, sino que realmente disfrutemos de esto y que otros lo puedan recibir. Amén. Solo a Él damos la gloria, hermanos. Amén. Solo a Él.